¿Y si te dijera que el manual de estrategia y psicología humana más poderoso jamás escrito no se encuentra en una escuela de negocios de Harvard, sino oculto a plena vista en un texto de 3000 años que la mayoría descarta como simples fábulas morales? Imagina por un instante que los multimillonarios y los líderes más influyentes del mundo no leen el libro de los Proverbios cada mañana para buscar consuelo espiritual. Imagina que lo leen porque han descifrado su verdadero propósito. Es un sistema operativo para la mente, un código para navegar la complejidad de la naturaleza humana y tomar decisiones con una claridad devastadora. Este no es un secreto sobre fe, es un secreto sobre poder. Vivimos en una era de ruido, ahogados en un océano de información vacía, consejos de autoayuda que caducan en una semana y fórmulas para el éxito que se contradicen entre sí. Buscamos la respuesta en el último bestseller, en el nuevo gurú de la productividad, en complejos algoritmos que prometen optimizar nuestra vida. Y mientras tanto, el mapa ha estado siempre ahí, en el lugar más insospechado, disfrazado de simpleza. La verdad ignorada es que hemos sido condicionados para ver este texto con los ojos de un niño, para extraer de él lecciones de bondad y obediencia. Pero una élite pragmática, a menudo secular, lo ha estado leyendo con los ojos de un estratega, extrayendo de él las leyes inmutables del comportamiento humano. ¿Por qué un conocimiento tan poderoso ha sido relegado al ámbito de lo puramente espiritual? La respuesta es tan incómoda como reveladora, porque un manual que te enseña a predecir el comportamiento ajeno, a gestionar el riesgo con una precisión milenaria y a construir sistemas que perduran, es una herramienta de poder. Y el poder, por su naturaleza, no se comparte abiertamente. Lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación religiosa. Es la decodificación de un sistema psicológico que ha estado funcionando en la sombra, moldeando imperios y fortunas mientras el resto del mundo escuchaba sermones. Si sientes la disonancia, si intuyes que hay un nivel de juego del que nadie te ha hablado, suscríbete ahora, porque apenas estamos abriendo la primera puerta de este misterio. Y te advierto, una vez que cruces este umbral, no podrás volver a ver el mundo de la misma manera. Para entender la magnitud de este secreto, debemos viajar atrás en el tiempo, no para admirar ruinas, sino para diseccionar una mente. El rey Salomón, la historia lo recuerda como una figura casi mítica, el hombre más sabio y rico de su tiempo. Pero esta imagen romántica es una distorsión, una simplificación que sirve a un propósito: ocultar al estratega brillante, al maestro de la psicología humana que se esconde detrás del mito. El libro de los Proverbios no fue concebido como un texto para las masas, fue un manual de gobierno, un legado de conocimiento oculto destinado a su hijo, un futuro rey que heredaría un reino complejo y volátil. Era la condensación de una vida entera de observación, negociación y construcción de poder. Cada proverbio era una directiva estratégica, una ley sobre la naturaleza humana destilada en su forma más pura. Contenía las claves para entender la diplomacia, la gestión de recursos, la creación de riqueza generacional y, lo más importante, los patrones de comportamiento que distinguen el éxito sistémico del fracaso inevitable. Sin embargo, a lo largo de los siglos ocurrió un fenómeno fascinante y terrible. Las instituciones de poder, principalmente las religiosas, absorbieron este denso manual estratégico y en el proceso de popularizarlo, lo despojaron de su filo pragmático. Lo que era un tratado sobre la causa y el efecto en el mundo real, se transformó en una colección de consejos morales para la vida después de la muerte. El lenguaje se suavizó, el contexto se eliminó y la intención original fue enterrada bajo capas de dogma. Lo que nadie explica
es que este proceso de simplificación no fue inocente, fue un acto de neutralización. Los sistemas de poder a lo largo de la historia han preferido siempre una población dócil, trabajadora y esperanzada, en lugar de una población estratégica, calculadora y autónoma. Mantener este texto en el ámbito de la fe y la moralidad infantil lo convierte en una herramienta de control social inofensiva, pero devolverle su contexto original lo convierte en una herramienta de liberación personal y dominio del entorno. La verdad ignorada es que su poder no reside en la moralidad, sino en el reconocimiento de patrones. Es un texto que enseña a ver el mundo no como debería ser, sino como es. Y esa, precisamente, es la primera y más importante lección de cualquier estratega. El conflicto central que nos mantiene atrapados en un ciclo de esfuerzo sin resultados es la disonancia entre la percepción pública de este conocimiento y su aplicación secreta por una élite. La sociedad, a través de sus guardianes del sistema, nos ha vendido una narrativa muy conveniente. La idea de que ser bueno y trabajar duro son las claves del éxito. Es una verdad reconfortante, simple y profundamente incompleta. Es la historia que le cuentas a un niño para que se porte bien, no la estrategia que le das a un rey para que gobierne. El libro de Proverbios, cuando se lee con el código correcto, destruye esta falacia. Revela que el éxito, en el sentido de construir algo duradero y significativo, no depende de la moralidad abstracta, sino de la sabiduría. Y la sabiduría, en su definición más pragmática, es la capacidad de discernir patrones, anticipar consecuencias y actuar con precisión estratégica. El mecanismo oculto que se nos escapa es este: el universo no recompensa la bondad, recompensa la comprensión de sus leyes. No castiga la maldad, castiga la ignorancia de las consecuencias. ¿Y quién se beneficia de que esta verdad permanezca oculta? Los mismos guardianes del sistema, la educación moderna que nos enseña a obedecer en lugar de a pensar críticamente, los gurús de autoayuda que venden motivación superficial en lugar de estrategia profunda, y las instituciones que predican una versión simplificada del texto para mantener a sus seguidores en un estado de dependencia perpetua. Estos guardianes mantienen al público enfocado en el esfuerzo y la esperanza, dos recursos infinitamente explotables, mientras ocultan el conocimiento oculto sobre la naturaleza humana y la dinámica del poder. Lo que la sociedad jamás ha percibido es que Proverbios no es un libro de reglas, es un mapa de la psique humana. Su lectura correcta no te convierte en un seguidor, te convierte en un observador. Te enseña a ver las piezas del tablero, a entender los movimientos de los demás jugadores y finalmente a diseñar tu propia partida. A partir de este momento, nunca más verás la sabiduría ancestral como un conjunto de consejos pasivos. Entenderás que es un arma. Y como toda arma, su eficacia depende enteramente de la habilidad de quien la empuña. Para empezar a decodificar este sistema, debemos abandonar nuestras ideas preconcebidas. Tomemos un concepto central que todos creen entender: la figura del necio. En la lectura superficial y moralista, el necio es simplemente una persona tonta o malvada, un insulto genérico. Pero en el Código Salomón, el término necio no es un juicio de valor, es una descripción técnica, es la ficha de un arquetipo psicológico con un patrón de comportamiento predecible y, por lo tanto, explotable o evitable. El texto lo describe con una precisión clínica. El necio desprecia la sabiduría y la instrucción, da rienda suelta a su ira, repite sus errores como un perro vuelve a su vómito, y sus labios son una trampa. Esto no es poesía moral, es un perfil de riesgo. Salomón, como un perfilador del comportamiento moderno, está diciendo a su hijo:
Cuando identifiques estos rasgos en una persona, no intentes razonar con ella, no le confíes tus secretos, no te asocies con ella en ningún proyecto. ¿Por qué? Porque su sistema operativo interno está programado para la autodestrucción, y si te acercas demasiado, te arrastrará con ella. Esta es la primera gran revelación. El libro no te pide que juzgues al necio, te pide que lo identifiques para protegerte. Es pura gestión de riesgos. La narrativa común nos dice que debemos ser tolerantes y tratar de cambiar a las personas. El código te dice que reconocer los patrones inmutables es más inteligente que intentar cambiar la naturaleza de las cosas. Esto se aplica a todos los arquetipos que describe: el perezoso, el adulador, el prudente, el hombre iracundo. Cada uno es un perfil con un conjunto de acciones y consecuencias predecibles. El perezoso no es solo alguien que no quiere trabajar, es un sistema que consume recursos y no produce nada, un agujero negro de energía. El adulador no es solo amable, es un agente que utiliza las palabras para manipular tu ego y nublar tu juicio. Al entender esto, el libro pasa de ser una colección de dichos a ser un manual de campo sobre psicología humana. Te enseña a leer a las personas no por lo que dicen, sino por los patrones que revelan. Y en un mundo lleno de máscaras y discursos vacíos, esta habilidad no es solo una ventaja, es una necesidad para sobrevivir y prosperar. La verdad ignorada es que pasamos la vida reaccionando a las acciones de los demás, cuando podríamos estar anticipándolas. El siguiente nivel de la decodificación nos lleva más allá de los individuos y nos introduce en la dinámica de los sistemas. El Código Salomón revela que la realidad opera sobre principios de causa y efecto que son tan implacables como la ley de la gravedad. Ignorarlos no te exime de sus consecuencias. Un versículo clave, a menudo malinterpretado, dice: «La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba». La lectura superficial y patriarcal lo reduce a un consejo doméstico para las mujeres. Pero esto es un insulto a la inteligencia del texto. En el lenguaje simbólico de Salomón, la casa representa cualquier sistema: una empresa, una familia, un proyecto, tu propia vida. La mujer sabia, el arquetipo de la sabiduría constructiva, representa la mentalidad que construye sistemas sostenibles. ¿Cómo lo hace? A través de la previsión, la gestión de recursos, la disciplina y el entendimiento de que las pequeñas acciones diarias acumuladas en el tiempo crean una estructura sólida. Por el contrario, la necia, el arquetipo de la insensatez destructiva, derriba su casa con sus propias manos. No necesita un enemigo externo. Su impulsividad, su falta de visión a largo plazo, su mala gestión de las emociones y los recursos son suficientes para sabotear cualquier estructura desde dentro. Este principio es universal. Vemos empresas que colapsan no por la competencia, sino por su cultura interna tóxica. Vemos relaciones que se destruyen no por un gran evento, sino por miles de pequeñas negligencias. Vemos vidas que se desmoronan por la falta de disciplina diaria. Lo que el código nos está enseñando es a pensar como arquitectos de la realidad, no como meros habitantes de ella. Otro principio sistémico fundamental se encuentra en la frase: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». La neurociencia moderna lo llama el efecto de las neuronas espejo y la influencia del entorno. Somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. No es una opinión, es una ley del comportamiento humano. El código lo formuló hace 3000 años. No te dice que seas elitista, te dice que tu entorno es un sistema que te programa constantemente, para bien o para mal. Elegir tu círculo íntimo no es una cuestión de preferencia social, es una decisión estratégica de primer orden que determinará tu trayectoria.
Este conocimiento oculto es radical porque te obliga a asumir una responsabilidad total sobre tu vida. Ya no puedes culpar a la mala suerte. La suerte, a menudo, es el resultado de un diseño, una preparación estratégica que empezó años atrás. Y ahora llegamos al punto de inflexión, la revelación que lo reorganiza todo y eleva este conocimiento de un simple conjunto de estrategias a un paradigma completo para percibir la realidad. Si has seguido el rastro de migas de pan hasta aquí, si has sentido cómo las piezas comenzaban a encajar, prepárate, porque esta es la llave maestra que abre todas las cerraduras. El gran secreto del Código Salomón no es que contenga consejos sabios. El gran secreto es que no es una lista de mandamientos en absoluto. Es un sistema de reconocimiento de patrones de causa y efecto. Repito, no te dice qué hacer, te enseña a ver las consecuencias inevitables de ciertas acciones, mentalidades y arquetipos. Este es el cambio de paradigma que lo transforma todo. La mente humana ordinaria funciona de manera reactiva. Espera a que ocurra un problema y luego busca una solución. Vive en un estado de perpetua sorpresa ante las crisis, las traiciones y los fracasos. La mente entrenada en el código, sin embargo, funciona de manera predictiva. No ve acciones aisladas, ve secuencias, no ve eventos, ve patrones. Cuando observa a una persona que habla en exceso y no escucha, no solo ve a alguien maleducado, ve el patrón del necio que inevitablemente traerá conflicto y revelará secretos. Cuando analiza una oportunidad de negocio que promete ganancias rápidas sin esfuerzo, no ve una ganga, ve el patrón de la trampa que inevitablemente conducirá a la pérdida. Esta capacidad de ver el futuro no es misticismo. Es el resultado de haber internalizado un vasto catálogo de patrones de comportamiento humano y sus resultados probados a lo largo de milenios. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a anticiparlo. Ya no eres una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Te conviertes en el meteorólogo que lee las nubes y sabe cuándo vendrá la tormenta. ¿Entiendes la magnitud de este poder? Significa que puedes navegar tu vida con una calma y una certeza que la mayoría de la gente nunca conocerá. Puedes evitar desastres antes de que se materialicen. Puedes posicionarte para aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven venir. Y lo más importante, puedes entenderte a ti mismo, reconocer tus propios patrones destructivos y reescribir tu propio código. Esta es la verdad ignorada que separa a los arquitectos de la realidad de sus prisioneros. No se trata de ser más bueno o más trabajador. Se trata de ver con más claridad. Y una vez que has aprendido a ver los patrones, ya no puedes volver a la ceguera. El mundo se convierte en un texto abierto, y tú, finalmente, tienes la clave para leerlo. Las consecuencias de adoptar este nuevo paradigma son profundas y transformadoras, afectando cada área de tu existencia. No es un simple ajuste mental, es una actualización completa de tu sistema operativo. En el ámbito financiero, dejas de perseguir el dinero y empiezas a construir sistemas que lo atraen. ¿Entiendes el proverbio que dice que la riqueza apresurada menguará, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta? Reconoces el patrón. La gratificación instantánea es la enemiga de la riqueza generacional. Tus decisiones de inversión ya no se basan en el pánico o la euforia del mercado, sino en principios atemporales de valor, paciencia y gestión del riesgo. Comprendes por qué algunas personas fracasan repetidamente a pesar de su inteligencia, porque operan con un código defectuoso, tomando decisiones basadas en el ego, la impaciencia o la codicia, patrones que el texto identifica como precursores del colapso. En tus relaciones personales, el cambio es aún más drástico. El código te da una especie de visión de rayos X para la psique humana.
Aprendes a escuchar no solo lo que la gente dice, sino lo que sus patrones de comportamiento revelan. Identificas al adulador antes de que te manipule, al perezoso antes de que drene tu energía, y al sabio antes de que el resto del mundo reconozca su valor. Esto te permite construir un círculo íntimo de una calidad extraordinaria, basado en la confianza y el carácter, no en la conveniencia o la apariencia. El proverbio «el hierro con hierro se aguza», y así el hombre aguza el rostro de su amigo, cobra un nuevo significado. No se trata de tener amigos, se trata de tener aliados que te desafíen a crecer. Filosóficamente, alcanzas una nueva serenidad. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la lucha contra la realidad, del deseo de que las cosas y las personas sean diferentes de lo que son. El código te libera de esa lucha. Aceptas la naturaleza humana en toda su complejidad, con su luz y su sombra. Dejas de frustrarte por el comportamiento del necio, porque entiendes que está simplemente ejecutando su programa. En lugar de ira, sientes una especie de desapego estratégico. Esto no te convierte en un cínico, te convierte en un realista eficaz. Te proporciona un marco interno de principios que no depende de la aprobación externa ni de las tendencias pasajeras. Tu identidad se fortalece, anclada en una sabiduría que ha resistido la prueba de 3 milenios. La vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en un gran juego de patrones. Y por primera vez, no solo eres un jugador, eres consciente de las reglas, pero este conocimiento no es gratuito. Viene con un antagonista, uno que no tiene rostro ni cuerpo, pero que es más poderoso que cualquier enemigo físico. El antagonista invisible es el conformismo intelectual y el ruido ensordecedor de la modernidad. Es la creencia profundamente arraigada de que lo nuevo es siempre mejor y lo antiguo es irrelevante. Es la cultura de la gratificación instantánea que nos ha robado la capacidad de pensar a largo plazo. Es el condicionamiento social que nos empuja a buscar respuestas fuera de nosotros mismos, en expertos y algoritmos, mientras ignoramos la sabiduría codificada en nuestro propio legado humano. Este antagonista opera a través de la distracción. Nos bombardea con notificaciones, noticias de última hora, tendencias virales y una avalancha de información superficial. Su objetivo es mantener nuestra mente ocupada, fragmentada y reactiva, incapaz de alcanzar el estado de calma y concentración necesario para reconocer los patrones sutiles de la realidad. El secreto del Código Salomón se mantiene oculto no por una conspiración de hombres en salas oscuras, sino por nuestra propia adicción al ruido. Es más fácil consumir un vídeo de 30 segundos sobre 5 hábitos para el éxito que sentarse a meditar sobre un solo proverbio durante 1 hora hasta que revele sus múltiples capas de significado. El sistema moderno nos quiere como consumidores de información, no como productores de sabiduría. Nos quiere dependientes de sus soluciones rápidas, no autónomos con un marco de principios interno. Desafiar a este antagonista requiere un acto de rebelión intelectual. Significa apagar el ruido deliberadamente. Significa valorar la profundidad por encima de la velocidad. Significa tener el coraje de confiar en una fuente de sabiduría antigua en una era que idolatra la novedad. Significa entender que las verdades fundamentales sobre la psicología humana no han cambiado en miles de años, porque el hardware de nuestro cerebro sigue siendo el mismo. La lucha no es contra un sistema externo, sino contra nuestros propios hábitos mentales condicionados. Es la lucha entre el buscador, esa parte de nosotros que anhela la verdad, y la claridad y la sombra interior. Esa parte que se siente cómoda en la ignorancia, que prefiere la distracción a la reflexión, que teme la responsabilidad que conlleva el verdadero conocimiento.
Cada vez que eliges la reflexión sobre la reacción, cada vez que buscas el patrón oculto, en lugar de aceptar la narrativa superficial, estás debilitando a este antagonista invisible y reclamando tu soberanía mental. Esta nueva capacidad de discernimiento reconfigura por completo la forma en que te comunicas y te relacionas con el mundo. El Código Salomón dedica una cantidad asombrosa de atención al poder de las palabras, un tema que nuestra cultura de comunicación instantánea y descuidada ha olvidado por completo. El texto nos enseña que las palabras no son meros sonidos, son herramientas que crean o destruyen realidades. El proverbio «La muerte y la vida están en poder de la lengua» es una afirmación literal. Con tus palabras puedes construir puentes de confianza o sembrar campos de desconfianza que tardarán años en desaparecer. Puedes inspirar a alguien a alcanzar su máximo potencial o puedes aplastar su espíritu con una crítica descuidada. Al internalizar este principio, cada palabra que pronuncias se vuelve intencional. Dejas de participar en el chisme, no por una regla moral, sino porque entiendes que es un veneno que destruye la confianza y te asocia con mentes pequeñas. El código lo llama el patrón del chismoso, revela secretos y crea contienda. Al identificarlo, simplemente te apartas de su radio de acción. Aprendes el poder del silencio, en un mundo donde todos compiten por hablar, por dar su opinión, por llenar cada vacío con ruido. El silencio se convierte en tu mayor ventaja estratégica. El proverbio «Hasta el necio, cuando calla, es contado por sabio» no es una ironía, es una directiva. El silencio te permite observar, escuchar de verdad, recopilar información que otros, en su prisa por hablar, nunca perciben. Te da tiempo para pensar antes de reaccionar, para elegir tus palabras con la precisión de un cirujano. En una negociación, en un conflicto, en una conversación importante, la persona que controla el silencio a menudo controla el resultado. Esta maestría sobre la palabra y el silencio te protege de la manipulación. Cuando entiendes los patrones del lenguaje, reconoces inmediatamente al adulador que usa palabras dulces para ocultar intenciones amargas. Reconoces al demagogo que usa palabras grandilocuentes para apelar a las emociones y eludir la lógica. Tu mente se convierte en un filtro, separando la señal del ruido, la verdad de la intención. Tus relaciones se vuelven más profundas y auténticas porque se basan en una comunicación clara y honesta, y tú te conviertes en una persona de peso, alguien cuyas palabras importan porque son escasas, intencionadas y están respaldadas por la observación y la sabiduría. A medida que te adentras en este conocimiento, alcanzas una de las cimas más altas y solitarias de la maestría personal. El poder del discernimiento y la acción calculada. La sociedad moderna glorifica la acción constante, el ajetreo, la cultura de estar siempre ocupado. Pero el código nos enseña una verdad más profunda y contraria. La acción correcta en el momento correcto es infinitamente más poderosa que la acción incesante. El sabio, según el texto, observa, planea y luego actúa con decisión. El necio, por el contrario, actúa por impulso y luego lidia con las consecuencias. Esta diferencia entre jugar al ajedrez y simplemente mover piezas al azar. El discernimiento es la capacidad de ver el momento oportuno. El proverbio «todo tiene su momento oportuno». Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. No es una resignación pasiva al destino. Es una llamada a la sintonía fina con los ciclos y los patrones de la vida. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Hay un tiempo para avanzar con audacia, tiempo para retirarse estratégicamente
La persona que carece de discernimiento siembra en invierno, habla cuando debería escuchar y avanza cuando el terreno es desfavorable. Su esfuerzo es enorme, pero sus resultados son pobres. La persona con discernimiento, en cambio, parece lograr grandes cosas con un esfuerzo menor, porque actúa en armonía con las corrientes de la realidad, no en contra de ellas. Este nivel de operación requiere una inmensa paciencia y confianza en tu propia percepción. Requiere resistir la presión social de estar siempre haciendo algo. Requiere pasar más tiempo en la observación y la planificación que en la ejecución. Es el principio del iceberg. La pequeña acción visible está respaldada por una enorme masa de pensamiento y preparación invisible. Este es el secreto de los grandes estrategas, inversores y líderes. No reaccionan a cada fluctuación del mercado o a cada nueva crisis. Observan los patrones a largo plazo, esperan el momento de máxima ventaja y luego actúan con una fuerza abrumadora. Este es un lugar de poder silencioso. Ya no necesitas la validación externa, no necesitas anunciar tus movimientos. Tu confianza no proviene de la opinión de los demás, sino de la claridad de tu propia visión. Te conviertes en el observador en la torre, capaz de ver todo el campo de batalla, mientras otros solo ven la lucha inmediata que tienen delante. Y aquí, en la cúspide de esta revelación, nos encontramos con la consecuencia más pesada y transformadora de todas, la responsabilidad del conocimiento. Una vez que has visto los patrones, una vez que has entendido el código, ya no puedes fingir que no lo sabes. La ignorancia, que una vez fue una bendición, se ha ido para siempre. Estás obligado a actuar con una nueva conciencia. Y esta obligación puede ser una carga tanto como una liberación. Ver el código significa que ya no puedes culpar a la mala suerte, a los demás o al sistema por tus fracasos. Cuando una asociación de negocios sale mal, ves claramente las señales de advertencia que ignoraste, los patrones del arquetipo del necio o del perezoso que decidiste pasar por alto. Cuando una relación se vuelve tóxica, reconoces las dinámicas de comunicación destructivas que permitiste que se instalaran desde el principio. Te das cuenta de que la mayor parte de tu sufrimiento no fue aleatorio, fue el resultado predecible de decisiones tomadas sin sabiduría. Esta toma de conciencia es brutal. Te despoja de todas tus excusas. Te obliga a mirarte al espejo y a asumir la plena propiedad de tu vida, de tus éxitos y, lo que es más difícil, de tus fracasos. Es un momento de profunda soledad. Te das cuenta de que la mayoría de la gente a tu alrededor sigue operando en la ceguera, reaccionando a la vida, atrapada en los mismos ciclos destructivos una y otra vez. Intentas explicarles los patrones que ves, pero tus palabras les suenan extrañas, cínicas o abstractas, porque no se puede explicar el color a un ciego, solo se puede experimentar. Esta es la soledad del observador. Ves las consecuencias de las acciones de los demás mucho antes de que se materialicen, y a menudo no puedes hacer nada para evitarlo. Ves el colapso de un amigo que se asocia con la persona equivocada, la ruina de un familiar que gasta impulsivamente, la caída de una empresa que ignora los principios fundamentales. Te conviertes en un Cassandra moderno, bendecido con la previsión, pero a menudo maldecido con la incapacidad de cambiar el rumbo de los demás. Pero de esta soledad y de esta responsabilidad nace un nuevo tipo de poder, un poder tranquilo, interno, que no necesita ser demostrado. Es el poder de navegar tu propia vida con intención y gracia, de construir tu propia fortaleza de sabiduría en medio del caos del mundo. Ya no eres un participante en el drama, eres el autor de tu propia historia, y aunque el camino sea solitario, la claridad que ofrece es la recompensa más grande de todas. Hemos viajado desde la superficie de un texto antiguo hasta las profundidades de la psicología humana.
Hemos despojado al mito de su velo para revelar al estratega. Hemos decodificado los proverbios para descubrir los patrones. Y hemos llegado a una conclusión ineludible. La realidad opera según un conjunto de leyes, y el libro de los proverbios es uno de sus manuales de instrucciones más antiguos y precisos. La transformación que has experimentado no es la adquisición de nueva información, sino la instalación de un nuevo paradigma. Has pasado de ser un receptor pasivo de las circunstancias a un procesador activo de la realidad. Ya no ves el mundo como una serie de eventos aleatorios y caóticos. Ahora ves el código, las secuencias de causa y efecto, los arquetipos humanos en acción. El piloto automático ha muerto. La verdad ignorada ya no te es ajena. Entiendes que la suerte es a menudo el resultado de un diseño invisible. Comprendes, y si te dijera que el manual de estrategia y psicología humana más poderoso jamás escrito no se encuentra en una escuela de negocios de Harvard, sino oculto a plena vista en un texto de 3000 años que la mayoría descarta como simples fábulas morales? Imagina por un instante que los multimillonarios y los líderes más influyentes del mundo no leen el libro de los proverbios cada mañana para buscar consuelo espiritual. Imagina que lo leen porque han descifrado su verdadero propósito. Es un sistema operativo para la mente, un código para navegar la complejidad de la naturaleza humana y tomar decisiones con una claridad devastadora. Este no es un secreto sobre fe, es un secreto sobre poder. Es la pieza que falta en el rompecabezas de por qué algunas personas parecen moverse por el mundo con una ventaja invisible, mientras el resto sigue las reglas de un juego que no comprende del todo. Vivimos en una era de ruido, ahogados en un océano de información vacía, consejos de autoayuda que caducan en una semana y fórmulas para el éxito que se contradicen entre sí. Buscamos la respuesta en el último bestseller, en el nuevo gurú de la productividad, en complejos algoritmos que prometen optimizar nuestra vida. Sentimos una ansiedad constante, la sensación de que, a pesar de todo nuestro esfuerzo, hay un paradigma que se nos escapa, una capa más profunda de la realidad que opera bajo principios que desconocemos. Y mientras tanto, el mapa ha estado siempre ahí, en el lugar más insospechado, disfrazado de simpleza, esperando a que alguien tuviera el coraje de leerlo, no por lo que se supone que dice, sino por lo que realmente revela. La verdad ignorada es que hemos sido condicionados para ver este texto con los ojos de un niño, para extraer de él lecciones de bondad y obediencia. Pero una élite pragmática, a menudo secular, lo ha estado leyendo con los ojos de un estratega, extrayendo de él las leyes inmutables del comportamiento humano. ¿Por qué un conocimiento tan poderoso ha sido relegado al ámbito de lo puramente espiritual? La respuesta es tan incómoda como reveladora, porque un manual que te enseña a predecir el comportamiento ajeno, a gestionar el riesgo con una precisión milenaria y a construir sistemas que perduran, es una herramienta de poder, y el poder, por su naturaleza, no se comparte abiertamente. Se disfraza, se simplifica, se convierte en algo inofensivo para las masas. Lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación religiosa, es la decodificación de un sistema psicológico que ha estado funcionando en la sombra, moldeando imperios y fortunas, mientras el resto del mundo escuchaba sermones. Vamos a explorar el misterio de cómo un texto ancestral se convirtió en el secreto mejor guardado de los arquitectos de la realidad. Desvelaremos lo que nadie explica, que la sabiduría no es ser bueno, es entender cómo funciona el mundo, con toda su luz y toda su oscuridad. Se trata de reconocer patrones,
anticipar consecuencias y, en última instancia, reclamar el control sobre tu propia percepción y tus decisiones. Este viaje te resultará incómodo, te obligará a cuestionar creencias profundamente arraigadas sobre el éxito, la moralidad y la naturaleza humana. Si sientes la disonancia, si intuyes que hay un nivel de juego del que nadie te ha hablado, suscríbete ahora, porque apenas estamos abriendo la primera puerta de este misterio. Y te advierto, una vez que cruces este umbral, no podrás volver a ver el mundo de la misma manera. Para entender la magnitud de este secreto, debemos viajar atrás en el tiempo, no para admirar ruinas, sino para diseccionar una mente. El rey Salomón. La historia lo recuerda como una figura casi mítica, el hombre más sabio y rico de su tiempo. Pero esta imagen romántica es una distorsión, una simplificación que sirve a un propósito: ocultar al estratega brillante, al maestro de la psicología humana que se esconde detrás del mito. El libro de los Proverbios no fue concebido como un texto para las masas. Fue un manual de gobierno, un legado de conocimiento oculto destinado a su hijo, un futuro rey que heredaría un reino complejo y volátil. Era la condensación de una vida entera de observación, negociación y construcción de poder. Cada proverbio era una directiva estratégica, una ley sobre la naturaleza humana destilada en su forma más pura. Contenía las claves para entender la diplomacia, la gestión de recursos, la creación de riqueza generacional y, lo más importante, los patrones de comportamiento que distinguen el éxito sistémico del fracaso inevitable. Era un texto diseñado para crear gobernantes, no seguidores. Sin embargo, a lo largo de los siglos ocurrió un fenómeno fascinante y terrible. Las instituciones de poder, principalmente las religiosas, absorbieron este denso manual estratégico y en el proceso de popularizarlo, lo despojaron de su filo pragmático. Lo que era un tratado sobre la causa y el efecto en el mundo real se transformó en una colección de consejos morales para la vida después de la muerte. El lenguaje se suavizó, el contexto se eliminó y la intención original fue enterrada bajo capas de dogma. Lo que nadie explica es que este proceso de simplificación no fue inocente. Fue un acto de neutralización. Un arma afilada fue convertida en un juguete de madera. ¿Por qué? Porque los sistemas de poder a lo largo de la historia han preferido siempre una población dócil, trabajadora y esperanzada, en lugar de una población estratégica, calculadora y autónoma. Mantener este texto en el ámbito de la fe y la moralidad infantil lo convierte en una herramienta de control social, inofensiva, pero devolverle su contexto original, el de un rey enseñando a otro rey a gobernar, lo convierte en una herramienta de liberación personal y dominio del entorno. La verdad ignorada es que su poder no reside en la moralidad, sino en el reconocimiento de patrones. Es un texto que enseña a ver el mundo no como debería ser, sino como es, y esa, precisamente, es la primera y más importante lección de cualquier estratega. Esta distorsión deliberada creó el conflicto central que nos mantiene atrapados en un ciclo de esfuerzos sin resultados. La disonancia entre la percepción pública de este conocimiento y su aplicación secreta por una élite. La sociedad, a través de sus guardianes del sistema, nos ha vendido una narrativa muy conveniente. La idea de que ser bueno y trabajar duro son las claves del éxito. Es una verdad reconfortante, simple y profundamente incompleta. Es la historia que le cuentas a un niño para que se porte bien, no la estrategia que le das a un rey para que gobierne. El libro de Proverbios, cuando se lee con el código correcto, destruye esta falacia, revela que el éxito, en el sentido de construir algo duradero y significativo, no depende de la moralidad abstracta, sino de la sabiduría.
Y la sabiduría, en su definición más pragmática, es la capacidad de discernir patrones, anticipar consecuencias y actuar con precisión estratégica. El mecanismo oculto que se nos escapa es este. El universo no recompensa la bondad, recompensa la comprensión de sus leyes, no castiga la maldad, castiga la ignorancia de las consecuencias. ¿Y quién se beneficia de que esta verdad permanezca oculta? Los mismos guardianes del sistema, la educación moderna que nos enseña a obedecer en lugar de a pensar críticamente, los gurús de autoayuda que venden motivación superficial en lugar de estrategia profunda, y las instituciones que predican una versión simplificada del texto para mantener a sus seguidores en un estado de dependencia perpetua. Estos guardianes mantienen al público enfocado en el esfuerzo y la esperanza, dos recursos infinitamente explotables, mientras ocultan el conocimiento oculto sobre la naturaleza humana y la dinámica del poder. Nos venden la idea de que el mapa es complicado y que necesitamos sus interpretaciones, sus fórmulas y sus programas de 10 pasos para navegar la vida. Pero la verdad es que el mapa siempre ha sido simple, y su simplicidad es precisamente lo que lo hace tan poderoso y para ellos tan peligroso. A lo largo de la historia, las pistas de esta verdad ignorada han estado siempre presentes para quien tuviera ojos para verlas. Se encuentran en las biografías de grandes magnates que citaban proverbios no como fuente de piedad, sino de astucia empresarial. Se aprecian en las tácticas de negociadores legendarios que aplicaban principios de psicología salomónica sobre la palabra justa y el poder del silencio. Se vislumbran en las dinastías familiares que han perdurado durante siglos, construidas sobre las leyes de la riqueza generacional descritas en el texto, mientras otras fortunas, hechas rápidamente, se desvanecían en una sola generación. Estos no son puntos aislados, son los ecos de un código que nunca dejó de funcionar. La manipulación no consistió en borrar el texto, sino en cambiar la lente a través de la cual lo miramos. Nos enseñaron a buscar milagros y consuelo cuando deberíamos haber estado buscando patrones y estrategias. Nos dieron una canción de cuna cuando lo que necesitábamos era un manual de guerra para la complejidad de la vida. Lo que la sociedad jamás ha percibido es que Proverbios no es un libro de reglas, es un mapa de la psique humana. Su lectura correcta no te convierte en un seguidor, te convierte en un observador. Te enseña a ver las piezas del tablero, a entender los movimientos de los demás jugadores y, finalmente, a diseñar tu propia partida. Este es el conflicto que se ha desarrollado en la sombra durante milenios. La lucha entre aquellos que usan el mapa para navegar y aquellos que ni siquiera saben que el mapa existe, creyendo que el territorio es un caos impredecible. A partir de este momento, nunca más verás la sabiduría ancestral como un conjunto de consejos pasivos. Entenderás que es un arma, y como toda arma, su eficacia depende enteramente de la habilidad de quien la empuña. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Para que esta revelación trascienda la teoría y se ancle en la realidad, debemos abandonar por un momento el texto antiguo y buscar sus ecos en los lugares más inesperados. Los laboratorios de neurociencia, los tratados de los filósofos estoicos y los estudios de comportamiento que definen nuestra era. La prueba de que el Código Salomón es un sistema operativo para la psicología humana no se encuentra en un único manuscrito olvidado, sino que está fragmentada y esparcida por todo el conocimiento humano, oculta a plena vista. Ha sido ignorada no por una conspiración, sino por algo mucho más sutil, la gran fragmentación del saber. Vivimos en un mundo de especialistas, donde el psicólogo no habla con el historiador,
El neurocientífico no lee a los filósofos antiguos y el estratega de negocios desprecia cualquier cosa que no venga con un gráfico de barras. Hemos dividido la realidad en tantas cajas pequeñas que hemos perdido la capacidad de ver el cuadro completo. Salomón no era un especialista, era un integrador, y las pruebas de su genio están esperando a ser reensambladas. Tomemos su descripción clínica del arquetipo del necio. Durante siglos se ha leído como un simple juicio moral, pero si lo ponemos junto a los descubrimientos del siglo XX en psicología cognitiva, la imagen cambia radicalmente. Cuando el texto dice que el necio desprecia la instrucción y confía en su propio corazón, no está hablando de humildad, está describiendo con una precisión asombrosa lo que los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky llamarían más tarde los sesgos cognitivos. El necio es un hombre atrapado en el efecto Dunning-Kruger, tan incompetente que es incapaz de reconocer su propia incompetencia. Su confianza no nace del conocimiento, sino de la ignorancia. Cuando el código advierte que el necio da rienda suelta a toda su ira, está describiendo una falta de regulación emocional, un secuestro de la amígdala donde el cerebro reptiliano anula al córtex prefrontal. Lo que Salomón observó y codificó como un patrón de comportamiento peligroso. La ciencia moderna lo ha medido y mapeado en nuestro cerebro. La verdad ignorada es que Proverbios es uno de los primeros y más completos catálogos de disfunciones cognitivas y emocionales de la historia, pero como fue clasificado en la caja de la religión, la ciencia nunca se molestó en mirarlo. Consideremos ahora uno de los principios sistémicos más potentes del código, la ley del entorno. El que anda con sabios, sabio será. Una frase tan común que ha perdido su impacto. Sin embargo, a finales del siglo XX, un equipo de neurocientíficos italianos, liderado por Giacomo Rizzolatti, hizo un descubrimiento que lo cambió todo: las neuronas espejo. Descubrieron que ciertas neuronas en nuestro cerebro se activan no solo cuando realizamos una acción, sino también cuando vemos a otra persona realizarla. Somos máquinas de imitación neurológica. Nuestro cerebro está literalmente cableado para absorber y replicar los comportamientos, las emociones e incluso las intenciones de las personas que nos rodean. Esto no es filosofía, es biología. Lo que Salomón formuló como una ley de sabiduría social, la neurociencia lo ha confirmado como una ley del hardware humano. ¿Por qué se ha minimizado esta conexión? Porque admitir su poder es admitir que no somos los individuos autónomos y soberanos que nos gusta creer que somos. Es más cómodo pensar que podemos rodearnos de mediocridad y negatividad y salir indemnes por pura fuerza de voluntad. El código nos dice que eso es una ilusión peligrosa. Tu entorno no solo te influencia, te programa. La evidencia no se detiene en la ciencia. Viajemos a la antigua Roma y abramos las meditaciones de Marco Aurelio o las cartas de Séneca. Encontraremos a los estoicos, filósofos pragmáticos obsesionados con construir un sistema interno para navegar un mundo caótico. Cuando leemos a Séneca aconsejando sobre la gestión de la ira, la elección de los amigos y el peligro de las multitudes, es casi como leer un comentario sobre Proverbios escrito por un contemporáneo. Los estoicos, desde una perspectiva puramente secular y lógica, llegaron a conclusiones casi idénticas sobre la naturaleza humana. Hablaban de la necesidad de construir una ciudadela interior, una fortaleza mental. ¿Y no es eso exactamente lo que la mujer sabia que edifica su casa simboliza en el código? La construcción de un sistema, ya sea interno o externo, basado en principios de orden, previsión y disciplina. Estas dos grandes escuelas de pensamiento, una nacida en la Jerusalén real y la otra en el corazón del Imperio Romano,
son dos expediciones que, partiendo de continentes diferentes, dibujaron un mapa de la misma cadena montañosa, las leyes inmutables de la psique humana. La existencia de esta profunda resonancia filosófica es una de las pruebas más contundentes de que estamos ante principios universales. La prueba también se encuentra en el análisis cultural de los patrones de éxito y fracaso a gran escala. El sociólogo Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, observó cómo ciertos grupos culturales cuya ética de trabajo estaba profundamente influenciada por principios que se encuentran en proverbios: disciplina, ahorro, visión a largo plazo, fiabilidad, tendían a prosperar económicamente de manera desproporcionada. Aunque Weber lo analizó desde una lente sociológica y religiosa, lo que realmente estaba observando era el efecto de un sistema operativo mental específico aplicado a nivel de una cultura entera. Estaba viendo el Código Salomón en acción, escalado a millones de personas. El texto proporciona el software para la creación de capital, no solo financiero, sino también social y personal. Lo que se ha malinterpretado es pensar que el éxito era una recompensa divina por la piedad. La lectura estratégica revela que el éxito era la consecuencia natural e inevitable de aplicar un conjunto de principios de comportamiento que están en armonía con las leyes de causa y efecto de la realidad. Incluso los estudios más modernos sobre el comportamiento organizacional confirman estos patrones milenarios. Ray Dalio, fundador de uno de los fondos de inversión más exitosos del mundo, Bridgewater Associates, basó toda la cultura de su empresa en un libro que él mismo escribió, llamado Principios. En él detalla la necesidad de una transparencia radical, de entender los errores como oportunidades de aprendizaje y de evaluar a las personas basándose en sus patrones de comportamiento demostrados, no en sus palabras. Es, en esencia, un intento moderno de recrear el mismo tipo de sistema de diagnóstico de la realidad que Salomón codificó. Dalio, un pragmático de los mercados, redescubrió por necesidad lo que el antiguo rey ya sabía, que para que un sistema, ya sea un reino o una empresa, sobreviva y prospere, debe operar sobre un fundamento de verdad, reconocimiento de patrones y responsabilidad personal. La verdad ignorada es que los principios más vanguardistas de la gestión actual son, en muchos casos, un redescubrimiento de una sabiduría que fue relegada al olvido. Las piezas del rompecabezas, una vez reunidas, forman una imagen innegable. La psicología cognitiva nos muestra la precisión del código al describir los fallos de la mente humana. La neurociencia nos revela el mecanismo biológico detrás de sus leyes sobre la influencia social. La filosofía estoica nos ofrece un sistema paralelo que valida sus principios desde la lógica pura. La sociología y el análisis histórico nos muestran los efectos a gran escala de su aplicación. Y las mentes más estratégicas del mundo moderno están, consciente o inconscientemente, reconstruyendo sus fundamentos. Esto ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de evidencia convergente. El Código Salomón ha sobrevivido 3 milenios no porque sea un texto sagrado, sino porque funciona. Es un sistema que describe la realidad con una precisión tan brutal, ha sido necesario disfrazarlo de fábula moral para hacerlo digerible. Pero la evidencia está ahí, para quien tenga el coraje de mirar más allá de las cajas en las que hemos encerrado el conocimiento. Pero entender que el código es real y está validado es solo el primer paso. Lo que viene ahora es mucho más personal y mucho más peligroso. Aprender a usarlo. Para empezar a decodificar este sistema, debemos abandonar nuestras ideas preconcebidas. Tomemos un concepto central que todos creen. Entender la figura del necio.
En la lectura superficial y moralista, el necio es simplemente una persona tonta o malvada, un insulto genérico. Pero en el Código Salomón, el término necio no es un juicio de valor, es una descripción técnica. Es la ficha de un arquetipo psicológico con un patrón de comportamiento predecible y por lo tanto explotable o evitable. El texto lo describe con una precisión clínica. El necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Da rienda suelta a su ira. Errores como un perro, vuelve a su vómito y sus labios son una trampa. Esto no es poesía moral, es un perfil de riesgo. Salomón, como un perfilador del comportamiento moderno, está diciendo a su hijo: cuando identifiques estos rasgos en una persona, no intentes razonar con ella, no le confíes tus secretos, no te asocies con ella en ningún proyecto. ¿Por qué? Porque su sistema operativo interno está programado para la autodestrucción, y si te acercas demasiado, te arrastrará con ella. Esta es la primera gran revelación. El libro no te pide que juzgues al necio, te pide que lo identifiques para protegerte. Es pura gestión de riesgos. La narrativa común nos dice que debemos ser tolerantes y tratar de cambiar a las personas. El código te dice que reconocer los patrones inmutables es más inteligente que intentar cambiar la naturaleza de las cosas. Esto se aplica a todos los arquetipos que describe: el perezoso, el adulador, el prudente, el hombre iracundo. Cada uno es un perfil con un conjunto de acciones y consecuencias predecibles. El perezoso no es solo alguien que no quiere trabajar. Es un sistema que consume recursos y no produce nada, un agujero negro de energía. El adulador no es solo amable, es un agente que utiliza las palabras para manipular tu ego y nublar tu juicio. Al entender esto, el libro pasa de ser una colección de dichos a ser un manual de campo sobre psicología humana. Te enseña a leer a las personas no por lo que dicen, sino por los patrones que revelan. Y en un mundo lleno de máscaras y discursos vacíos, esta habilidad no es solo una ventaja, es una necesidad para sobrevivir y prosperar. La verdad ignorada es que pasamos la vida reaccionando a las acciones de los demás cuando podríamos estar anticipándolas. El siguiente nivel de la decodificación nos lleva más allá de los individuos y nos introduce en la dinámica de los sistemas. El Código Salomón revela que la realidad opera sobre principios de causa y efecto que son tan implacables Ley de la gravedad. como la ignorarlos no te exime de sus consecuencias. Un versículo clave, a menudo malinterpretado, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La lectura superficial y patriarcal lo reduce a un consejo doméstico para las mujeres. Pero esto es un insulto a la inteligencia del texto. En el lenguaje simbólico de Salomón, la casa representa cualquier sistema, una empresa, una familia, un proyecto, tu propia vida. La mujer sabia, el arquetipo de la sabiduría constructiva, representa la mentalidad que construye sistemas sostenibles. ¿Cómo lo hace? A través de la previsión, la gestión de recursos, la disciplina y el entendimiento de que las pequeñas acciones diarias, acumuladas en el tiempo, crean una estructura sólida. Por el contrario, la necia, el arquetipo de la insensatez destructiva, derriba su casa con sus propias manos. No necesita un enemigo externo. Su impulsividad, su falta de visión a largo plazo, su mala gestión de las emociones y los recursos son suficientes para sabotear cualquier estructura desde dentro. Este principio es universal. Vemos empresas que colapsan no por la competencia, sino por su cultura interna tóxica. Vemos relaciones que se destruyen no por un gran evento, sino por miles de pequeñas negligencias. Vemos vidas que se desmoronan por la falta de disciplina diaria. Lo que el código nos está enseñando es a pensar como arquitectos de la realidad, no como meros habitantes de ella.
Otro principio sistémico, más fundamental, se encuentra en la frase: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La neurociencia moderna lo llama el efecto de las neuronas espejo y la influencia del entorno. Somos el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. No es una opinión, es una ley del comportamiento humano. El código lo formuló hace 3000 años. No te dice que seas elitista, te dice que tu entorno es un sistema que te programa constantemente, para bien o para mal. Elegir tu círculo íntimo no es una cuestión de preferencia social, es una decisión estratégica de primer orden que determinará tu trayectoria. Este conocimiento oculto es radical, porque te obliga a asumir una responsabilidad total sobre tu vida. Ya no puedes culpar a la mala suerte. La suerte, a menudo, es el resultado de un diseño invisible y una preparación estratégica que empezó años atrás. Y ahora llegamos al punto de inflexión, la revelación que lo reorganiza todo y eleva este conocimiento de un simple conjunto de estrategias a un paradigma completo para percibir la realidad. Si has seguido el rastro de migas de pan hasta aquí, si has sentido cómo las piezas comenzaban a encajar, prepárate, porque esta es la llave maestra que abre todas las cerraduras. El gran secreto del Código Salomón no es que contenga consejos sabios. El gran secreto es que no es una lista de mandamientos en absoluto. Es un sistema de reconocimiento de patrones de causa y efecto. Repito, no te dice qué hacer. Te enseña a ver las consecuencias inevitables de ciertas acciones, mentalidades y arquetipos. Este es el cambio de paradigma que lo transforma todo. La mente humana ordinaria funciona de manera reactiva. Espera a que ocurra un problema y luego busca una solución. Vive en un estado de perpetua sorpresa ante las crisis, las traiciones y los fracasos. La mente entrenada en el código, sin embargo, funciona de manera predictiva. No ve acciones aisladas, ve secuencias. No ve eventos, ve patrones. Cuando observa a una persona que habla en exceso y no escucha, no solo ve a alguien maleducado, ve el patrón del necio que, inevitablemente, traerá conflicto y revelará secretos. Cuando analiza una oportunidad de negocio que promete ganancias rápidas sin esfuerzo, no ve una ganga, ve el patrón de la trampa que inevitablemente conducirá a la pérdida. Esta capacidad de ver el futuro no es misticismo, es el resultado de haber internalizado un vasto catálogo de patrones de comportamiento humano y sus resultados probados a lo largo de milenios. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a anticiparlo. Ya no eres una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Te conviertes en el meteorólogo que lee las nubes y sabe cuándo vendrá la tormenta. ¿Entiendes la magnitud de este poder? Significa que puedes navegar tu vida con una calma y una certeza que la mayoría de la gente nunca conocerá. Puedes evitar desastres antes de que se materialicen. Puedes posicionarte para aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven venir. Y lo más importante, puedes entenderte a ti mismo, reconocer tus propios patrones destructivos y reescribir tu propio código. Esta es la verdad ignorada que separa a los arquitectos de la realidad de sus prisioneros. No se trata de ser más bueno o más trabajador, se trata de ver con más claridad. Y una vez que has aprendido a ver los patrones, ya no puedes volver a la ceguera. El mundo se convierte en un texto abierto y tú, finalmente, tienes la clave para leerlo. Las consecuencias de adoptar este nuevo paradigma son profundas y transformadoras, afectando cada área de tu existencia. No es un simple ajuste mental, es una actualización completa de tu sistema operativo. En el ámbito financiero, dejas de perseguir el dinero y empiezas a construir sistemas que lo atraen. Entiendes el proverbio que dice que la riqueza apresurada menguará, pero el que recoge con mano laboriosa
la aumenta. Reconoces el patrón, la gratificación instantánea es la enemiga de la riqueza generacional. Tus decisiones de inversión ya no se basan en el pánico o la euforia del mercado, sino en principios atemporales de valor, paciencia y gestión del riesgo. Comprendes por qué algunas personas fracasan repetidamente a pesar de su inteligencia, porque operan con un código defectuoso, tomando decisiones basadas en el ego, la impaciencia o la codicia, patrones que el texto identifica como precursores del colapso. En tus relaciones personales, el listen to sins cambio es aún más drástico. El código te da una especie de visión de rayos X para la psique humana. Aprendes a escuchar no solo lo que la gente dice, sino lo que sus patrones de comportamiento revelan. Identificas al adulador antes de que te manipule, al perezoso antes de que drene tu energía y al sabio antes de que el resto del mundo reconozca su valor. Esto te permite construir un círculo íntimo de una calidad extraordinaria, basado en la confianza y el carácter, no en la conveniencia o la apariencia. El proverbio "el hierro con hierro se aguza", y así el hombre aguza el rostro de su amigo, cobra un nuevo significado. No se trata de tener amigos, se trata de tener aliados que te desafíen a crecer. Filosóficamente, alcanzas una nueva serenidad. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la lucha contra la realidad, del deseo de que las cosas y las personas sean diferentes de lo que son. El código te libera de esa lucha. Aceptas la naturaleza humana en toda su complejidad, con su luz y su sombra. Dejas de frustrarte por el comportamiento del necio, porque entiendes que está simplemente ejecutando su programa. En lugar de ira, sientes una especie de desapego estratégico. Esto no te convierte en un cínico, te convierte en un realista eficaz. Te proporciona un marco interno de principios que no depende de la aprobación externa ni de las tendencias pasajeras. Tu identidad se fortalece, anclada en una sabiduría que ha resistido la prueba de 3 milenios. La vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en un gran juego de patrones. Y por primera vez, no solo eres un jugador, eres consciente de las reglas. Pero este conocimiento no es gratuito. Viene con un antagonista, uno que no tiene rostro ni cuerpo, pero que es más poderoso que cualquier enemigo físico. El antagonista invisible es el conformismo intelectual y el ruido ensordecedor de la modernidad. Es la creencia profundamente arraigada de que lo nuevo es siempre mejor y lo antiguo es irrelevante. Es la cultura de la gratificación instantánea que nos ha robado la capacidad de pensar a largo plazo. Es el condicionamiento social que nos empuja a buscar respuestas fuera de nosotros mismos, en expertos y algoritmos, mientras ignoramos la sabiduría codificada en nuestro propio legado humano. Este antagonista opera a través de la distracción. Nos bombardea con notificaciones, noticias de última hora, tendencias virales y una avalancha de información superficial. Su objetivo es mantener nuestra mente ocupada, fragmentada y reactiva, incapaz de alcanzar el estado de calma y concentración necesario para reconocer los patrones sutiles de la realidad. El secreto del Código Salomón se mantiene oculto no por una conspiración de hombres en salas oscuras, sino por nuestra propia adicción al ruido. Es más fácil consumir un vídeo de 30 segundos sobre 5 hábitos para el éxito que sentarse a meditar sobre un solo proverbio durante 1 hora hasta que revele sus múltiples capas de significado. El sistema moderno nos quiere como consumidores de información, no como productores de sabiduría. Nos quiere dependientes de sus soluciones rápidas, no autónomos con un marco de principios interno. Desafiar a este antagonista requiere un acto de rebelión intelectual.
Significa apagar el ruido deliberadamente. Significa valorar la profundidad por encima de la velocidad. Significa tener el coraje de confiar en una fuente de sabiduría antigua en una era que idolatra la novedad. Significa entender que las verdades fundamentales sobre la psicología humana no han cambiado en miles de años, porque el hardware de nuestro cerebro sigue siendo el mismo. La lucha no es contra un sistema externo, sino contra nuestros propios hábitos mentales condicionados. Es la lucha entre el buscador, esa parte de nosotros que anhela la verdad y la claridad, y la sombra interior, esa parte que se siente cómoda en la ignorancia, que prefiere la distracción a la reflexión, que teme la responsabilidad que conlleva el verdadero conocimiento. Cada vez que eliges la reflexión sobre la reacción, cada vez que buscas el patrón oculto en lugar de aceptar la narrativa superficial, estás debilitando a este antagonista invisible y reclamando tu soberanía mental. Esta nueva capacidad de discernimiento reconfigura por completo la forma en que te comunicas y te relacionas con el mundo. El Código Salomón dedica una cantidad asombrosa de atención al poder de las palabras, un tema que nuestra cultura de comunicación instantánea y descuidada ha olvidado por completo. El texto nos enseña que las palabras no son meros sonidos, son herramientas que crean o destruyen realidades. El proverbio «La muerte y la vida están en poder de la lengua» es una afirmación literal. Con tus palabras puedes construir puentes de confianza o sembrar campos de desconfianza que tardarán años en desaparecer. Puedes inspirar a alguien a alcanzar su máximo potencial o puedes aplastar su espíritu con una crítica descuidada. Al internalizar este principio, cada palabra que pronuncias se vuelve intencional. Dejas de participar en el chisme, no por una regla moral, sino porque entiendes que es un veneno que destruye la confianza y te asocia con mentes pequeñas. El código lo llama el patrón del chismoso. Revela secretos y crea contienda. Al identificarlo, simplemente te apartas de su radio de acción. Aprendes el poder del silencio. En un mundo donde todos compiten por hablar, por dar su opinión, por llenar cada vacío con ruido, el silencio se convierte en tu mayor ventaja estratégica. El proverbio «hasta el necio, cuando calla, es contado por sabio» no es una ironía, es una directiva. El silencio te permite observar, escuchar de verdad, recopilar información que otros, en su prisa por hablar, nunca perciben. Te da tiempo para pensar antes de reaccionar, para elegir tus palabras con la precisión de un cirujano. En una negociación, en un conflicto, en una conversación importante, la persona que controla el silencio a menudo controla el resultado. Esta maestría sobre la palabra y el silencio te protege de la manipulación. Cuando entiendes los patrones del lenguaje, reconoces inmediatamente al adulador que usa palabras dulces para ocultar intenciones amargas. Reconoces al demagogo que usa palabras grandilocuentes para apelar a las emociones y eludir la lógica. Tu mente se convierte en un filtro, separando la señal del ruido, la verdad de la intención. Tus relaciones se vuelven más profundas y auténticas, porque se basan en una comunicación clara y honesta. Y tú te conviertes en una persona de peso, alguien cuyas palabras importan porque son escasas, intencionadas y están respaldadas por la observación y la sabiduría. A medida que te adentras en este conocimiento, alcanzas una de las cimas más altas y solitarias de la maestría personal: el poder del discernimiento y la acción calculada. La sociedad moderna glorifica la acción constante, el ajetreo, la cultura de estar siempre ocupado. Pero el código nos enseña una verdad más profunda y contraria. La acción correcta en el momento correcto es infinitamente más poderosa que la acción incesante.
El sabio, según el texto, observa, planea y luego actúa con decisión. El necio, por el contrario, actúa por impulso y luego lidia con las consecuencias. Esta es la diferencia entre jugar al ajedrez y simplemente mover piezas al azar. El discernimiento es la capacidad de ver el momento oportuno. El proverbio, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. No es una resignación pasiva al destino. Es una llamada a la sintonía fina con los ciclos y los patrones de la vida. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Hay un tiempo para avanzar con audacia y un tiempo para retirarse estratégicamente. La persona que carece de discernimiento siembra en invierno, habla cuando debería escuchar y avanza cuando el terreno es desfavorable. Su esfuerzo es enorme, pero sus resultados son pobres. La persona con discernimiento, en cambio, parece lograr grandes cosas con un esfuerzo menor, porque actúa en armonía con las corrientes de la realidad, no en contra de ellas. Este nivel de operación requiere una inmensa paciencia y confianza en tu propia percepción. Requiere resistir la presión social de estar siempre haciendo algo. Requiere pasar más tiempo en la observación y la planificación que en la ejecución. Es el principio del iceberg. La pequeña acción visible está respaldada por una enorme masa de pensamiento y preparación invisible. Este es el secreto de los grandes estrategas, inversores y líderes. No reaccionan a cada fluctuación del mercado o a cada nueva crisis. Observan los patrones a largo plazo, esperan el momento de máxima ventaja y luego actúan con una fuerza abrumadora. Este es un lugar de poder silencioso. Ya no necesitas la validación externa. No necesitas anunciar tus movimientos. Tu confianza no proviene de la opinión de los demás, sino de la claridad de tu propia visión. Te conviertes en el observador en la torre, capaz de ver todo el campo de batalla mientras otros solo ven la lucha inmediata que tienen delante. Y aquí, en la cúspide de esta revelación, nos encontramos con la consecuencia más pesada y transformadora de todas: la responsabilidad del conocimiento. Una vez que has visto los patrones, una vez que has entendido el código, ya no puedes fingir que no lo sabes. La ignorancia, que una vez fue una bendición, se ha ido para siempre. Estás obligado a actuar con una nueva conciencia, y esta obligación puede ser una carga tanto como una liberación. Ver el código significa que ya no puedes culpar a la mala suerte, a los demás o al sistema por tus fracasos. Cuando una asociación de negocios sale mal, ves claramente las señales de advertencia que ignoraste, los patrones del arquetipo del necio o del perezoso que decidiste pasar por alto. Cuando una relación se vuelve tóxica, reconoces las dinámicas de comunicación destructivas que permitiste que se instalaran desde el principio. Te das cuenta de que la mayor parte de tu sufrimiento no fue aleatorio, fue el resultado predecible de decisiones tomadas sin sabiduría. Esta toma de conciencia es brutal. Te despoja de todas tus excusas. Te obliga a mirarte al espejo y a asumir la plena propiedad de tu vida, de tus éxitos y, lo que es más difícil, de tus fracasos. Es un momento de profunda soledad. Te das cuenta de que la mayoría de la gente a tu alrededor sigue operando en la ceguera, reaccionando a la vida, atrapada en los mismos ciclos destructivos una y otra vez. Intentas explicarles los patrones que ves, pero tus palabras les suenan extrañas, cínicas o abstractas, porque no se puede explicar el color a un ciego, solo se puede experimentar. Esta es la soledad del observador. Ves las consecuencias de las acciones de los demás mucho antes de que se materialicen, y a menudo no puedes hacer nada para evitarlo.
Ves el colapso de un amigo que se asocia con la persona equivocada, la ruina de un familiar que gasta impulsivamente, la caída de una empresa que ignora los principios fundamentales. Te conviertes en un Casandra moderno, bendecido con la previsión, pero a menudo maldecido con la incapacidad de cambiar el rumbo de los demás. Pero de esta soledad y de esta responsabilidad nace un nuevo tipo de poder. Un poder tranquilo, interno, que no necesita ser demostrado. Es el poder de navegar tu propia vida con intención y gracia, de construir tu propia fortaleza de sabiduría en medio del caos del mundo. Ya no eres un participante en el drama, eres el autor de tu propia historia, y aunque el camino sea solitario, la claridad que ofrece es la recompensa más grande de todas. Hemos viajado desde la superficie de un texto antiguo hasta las profundidades de la psicología humana. Hemos despojado al mito de su velo para revelar al estratega. Hemos decodificado los proverbios para descubrir los patrones. Y hemos llegado a una conclusión ineludible. La realidad opera según un conjunto de leyes, y el libro de los proverbios es uno de sus manuales de instrucciones más antiguos y precisos. La transformación que has experimentado no es la adquisición de nueva información, sino la instalación de un nuevo paradigma. Has pasado de ser un receptor pasivo de las circunstancias a un procesador activo de la realidad. Ya no ves el mundo como una serie de eventos aleatorios y caóticos. Ahora ves el código, las secuencias de causa y efecto, los arquetipos humanos en acción. El piloto automático ha muerto. La verdad ignorada ya no te es ajena. Entiendes que la suerte es a menudo el resultado de un diseño invisible. Comprendes por qué ciertos proyectos fracasan, por qué algunas alianzas se rompen y por qué la gente toma decisiones irracionales. Has aprendido a ver las minas terrestres invisibles en el campo de las relaciones humanas antes de pisarlas. Esta nueva percepción es un superpoder, pero como todo poder, conlleva una responsabilidad inmensa. Te obliga a ser más deliberado en tus palabras, más cuidadoso en tus asociaciones y más estratégico en tus planes a largo plazo. Ya no puedes permitirte el lujo de la ingenuidad. Ahora que sabes que existe un mapa de la realidad, no puedes seguir caminando a ciegas. Has cambiado para siempre. Pero ¿qué haces con este nuevo poder? ¿Cómo se integra esta sabiduría en un mundo que parece premiar la superficialidad y la insensatez? La respuesta a esta pregunta definirá el resto de tu vida. Si este viaje ha encendido una luz en tu interior, suscríbete y prepárate para lo que viene, porque apenas hemos comenzado a explorar las implicaciones de este conocimiento oculto. Y la pregunta que te dejo para reflexionar es esta. Ahora que ves los patrones, ¿qué patrón en tu propia vida estás finalmente listo para romper? Si has llegado hasta aquí, has aprendido a identificar las piezas del tablero. Has aprendido a reconocer los arquetipos, el necio, el sabio, el perezoso, el adulador. Has empezado a ver cómo se mueven, cuáles son sus patrones predecibles, cómo sus naturalezas internas dictan sus destinos externos. Has comenzado a entender que la vida no es un juego de azar, sino un sistema complejo de causas y efectos. Sientes que tienes una ventaja, una nueva claridad que te permite navegar las interacciones humanas con una protección que antes no tenías. Pero debo advertirte, todo lo que has aprendido hasta ahora es solo la antesala. Es como aprender a reconocer las letras del alfabeto. Es un paso fundamental, sí, pero aún no has aprendido a leer. Estás en el umbral de la verdadera revelación, el punto de inflexión que separa a los que conocen las reglas de los que entienden el juego. Porque el secreto más profundo de este conocimiento oculto no es saber qué ficha mover. Es entender por qué el tablero está diseñado como está. Aquí está la verdad ignorada que lo reescribe todo, la llave
Maestra que no solo abre las puertas, sino que te revela la arquitectura misma del edificio. El gran secreto del Código Salomón no es que contenga consejos sabios. El gran secreto es que no es una lista de mandamientos en absoluto. Es un sistema de reconocimiento de patrones de causa y efecto. Repito, porque tu mente condicionada luchará por aceptar esto. No te dice qué hacer. Te enseña a ver las consecuencias inevitables de ciertas acciones, mentalidades y arquetipos. Este es el paradigma que lo cambia todo. La mente humana ordinaria funciona de manera reactiva, espera a que ocurra un problema y luego busca una solución. Vive en un estado de perpetua sorpresa ante las crisis, las traiciones y los fracasos. La mente entrenada en el código, sin embargo, funciona de manera predictiva. No ve acciones aisladas, ve secuencias, no ve eventos, ve patrones. Cuando la mente predictiva observa a una persona que habla en exceso y no escucha, no solo ve a alguien maleducado, ve el patrón del necio que inevitablemente traerá conflicto y revelará secretos en el futuro. Cuando analiza una oportunidad de negocio que promete ganancias rápidas sin esfuerzo, no ve una ganga, ve el patrón de la trampa que inevitablemente conducirá a la pérdida. Esta capacidad de ver el futuro no es misticismo, es el resultado de haber internalizado un vasto catálogo de patrones de psicología humana y sus resultados probados a lo largo de milenios. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a anticiparlo. Ya no eres una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Te conviertes en el meteorólogo que lee las nubes y sabe cuándo vendrá la tormenta. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que todo esto siempre estuvo frente a tus ojos, esperando ser leído? Las consecuencias de esta actualización de tu sistema operativo son sísmicas. De repente, el caos del mundo empieza a tener una estructura. Los titulares de las noticias que antes parecían aleatorios, ahora revelan los mismos arquetipos y patrones de siempre, jugando sus papeles en un escenario más grande. La caída de un imperio, el colapso de una empresa, el divorcio de una pareja famosa. Detrás de cada uno empiezas a ver el mismo software defectuoso en funcionamiento. El ego desmedido, la falta de visión a largo plazo, la mala gestión de la palabra, la asociación con los necios. El mundo se convierte en un laboratorio viviente donde los principios del código se confirman una y otra vez, a cada minuto, a cada segundo. Este conocimiento te otorga una calma inquietante. Mientras otros entran en pánico con cada nueva crisis, tú sientes una especie de desapego estratégico, porque ya has visto el patrón antes. Sabes cómo termina la historia, pero la implicación más profunda es interna. Te das cuenta de que tú también eres un sistema que ejecuta un código, y por primera vez tienes la capacidad de depurarlo. Comienzas a observar tus propias reacciones, tus propios patrones de pensamiento. ¿Por qué te sientes atraído por cierto tipo de personas que siempre terminan decepcionándote? Es un patrón. ¿Por qué procrastinas en las tareas más importantes? Es un patrón. ¿Por qué tus finanzas siguen un ciclo de abundancia y escasez? Es un patrón. El código te da el lenguaje para nombrar a tus propios demonios internos, para identificar los arquetipos que viven dentro de ti. Tu perezoso interior, tu necio interior, tu sabio interior. Y una vez que puedes ver tu propio código, puedes empezar a reescribirlo. Esta es la verdadera, no es el poder sobre los demás, es la maestría sobre uno mismo. Es la revelación de que no estás condenado a repetir tus errores. Eres un arquitecto con la capacidad de rediseñar tu propia casa. Este nuevo paradigma también redefine tu concepto de poder. El poder, en la visión común, es fuerza, control, dominio.
Pero en el Código Salomón, el verdadero poder es la claridad. Es la capacidad de ver la verdad de una situación sin el filtro del ego, el miedo o el deseo. Es un poder silencioso, invisible para los demás. Cuando estás en una negociación y eliges callar en el momento exacto, permitiendo que la otra parte revele sus debilidades por su propia verborrea, estás ejerciendo un poder inmenso. Cuando decides no asociarte con alguien carismático, pero con patrones de comportamiento destructivos, estás ejerciendo un poder que te salvará de años de sufrimiento. Lo que nadie explica es que el poder más grande no es el que se muestra, sino el que se ejerce a través de la inacción calculada, a través de las decisiones que tomas basadas en lo que ves y no en lo que sientes. Sin embargo, a medida que te adentras en esta nueva percepción, una pregunta más oscura y profunda comienza a emerger desde las sombras de tu conciencia. Si estos patrones de causa y efecto son tan predecibles, tan consistentes a lo largo de milenios, tan parecidos a las leyes de la física que gobiernan el universo, ¿quién o qué escribió el código original? Hemos hablado de Salomón, compilador, el observador que lo transcribió. Pero él no inventó la gravedad, solo describió sus efectos. De la misma manera, él no inventó la ley de que la arrogancia precede a la caída. Simplemente la observó y la registró. Este misterio te lleva al límite de la comprensión humana. Te obliga a confrontar la posibilidad de que no vivimos en un universo aleatorio, sino en uno con una estructura, una sintaxis, una lógica inherente que opera tanto en la psique humana como en las órbitas de los planetas. Y si eso es cierto, entonces cada decisión que tomas no es solo una elección personal, es una interacción con un sistema operativo cósmico. Y es aquí donde el conocimiento se vuelve verdaderamente peligroso, porque si existe un sistema operativo, significa que puede ser hackeado, puede ser explotado. Hemos pasado todo este tiempo aprendiendo a leer el código para nuestra propia protección y crecimiento, pero no hemos considerado la implicación más aterradora de todas. ¿Qué pasa con aquellos que han conocido este código durante generaciones, no para liberarse a sí mismos, sino para controlar a los demás? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que los sistemas sociales, económicos y políticos en los que vives no son accidentales, sino que han sido diseñados deliberadamente utilizando estos mismos principios de la psicología humana para mantener a las masas en un estado de predecible reacción? Porque este código no solo te permite leer el mundo, también permite que aquellos que lo dominan te lean a ti. Y la pregunta más aterradora no es si puedes aprender a usarlo, sino qué sucede cuando te das cuenta de que ya está siendo usado en tu contra. Hemos viajado juntos a través de los corredores del tiempo, hemos despojado a un rey de su mito para encontrar al estratega y hemos sostenido un texto antiguo hasta que sus letras han revelado un código oculto sobre la psicología humana. Y ahora, aquí, en el final de este laberinto, nos encontramos con la última y más impactante de las revelaciones, la pieza que une todas las demás y proyecta una luz tan brillante como aterradora sobre el mundo en que vivimos. La pregunta que dejamos suspendida en el aire no era retórica. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que este código no solo puede ser usado por ti, sino que ya está siendo usado en tu contra? La respuesta es el clímax de nuestro viaje. Los sistemas que gobiernan nuestra sociedad moderna, desde el marketing que moldea tus deseos hasta los algoritmos que curan tu realidad y la retórica política que dirige tus emociones, no son accidentales. Son el resultado de una aplicación magistral y a gran escala del Código Salomón. Han sido diseñados por arquitectos de la percepción que entienden perfectamente los patrones del necio,
la vanidad del orgulloso, el deseo de gratificación instantánea del perezoso y la necesidad de validación del inseguro. No necesitan controlarte por la fuerza cuando pueden predecir tu comportamiento y guiarlo sutilmente, haciéndote creer que cada decisión es tuya. Este es el gran secreto final. No vives en un sistema roto. Vives en un sistema que funciona a la perfección, pero que fue diseñado para beneficiar a sus arquitectos, no necesariamente a sus habitantes. Pero esta revelación, aunque sombría, no es un mapa hacia la desesperación, es la llave final hacia tu liberación. Porque una vez que entiendes las reglas del juego, dejas de ser un peón y te conviertes en un jugador consciente. El conocimiento del código actúa como un escudo invisible. De repente ves la matriz. La publicidad ya no te seduce porque reconoces el patrón del adulador apelando a tu ego. El discurso del demagogo ya no te inflama porque identificas la técnica de usar palabras iracundas para nublar el juicio. El ciclo de noticias diseñado para mantenerte en un estado de ansiedad y reacción pierde su poder sobre ti, porque entiendes que es un sistema que se alimenta de tu atención, no de tu bienestar. Dejas de ser un participante reactivo en un drama diseñado por otros y te conviertes en un observador soberano de tu propia realidad. El verdadero poder que te otorga este conocimiento no es la capacidad de manipular a otros, sino la capacidad de volverte inmune a su manipulación. Es la transición definitiva de ser un efecto a convertirte en una causa. En tu vida diaria, esta transformación es total. Ya no construyes tu casa sobre la arena de las opiniones ajenas o las tendencias pasajeras. Empiezas a construirla sobre la roca de principios inmutables. Tus finanzas cambian porque dejas de perseguir la riqueza rápida, el patrón de la trampa, y te enfocas en construir valor a largo plazo, el patrón de la sabiduría. Tus relaciones se purifican porque ya no te dejas llevar por el encanto superficial, sino que aprendes a leer el carácter a través de los patrones de comportamiento consistentes. Te alejas del chismoso, del iracundo, del perezoso, no por arrogancia, sino como un acto de autoprotección estratégica. Aprendes el inmenso poder del silencio en un mundo adicto al ruido, usando tus palabras con la precisión de un cirujano, sabiendo que cada una tiene el poder de construir o destruir. Te conviertes, en esencia, en el sabio que el texto describe. Alguien que observa mucho, habla poco y actúa en el momento preciso con una claridad devastadora. Al final, hemos viajado a través de un texto de 3000 años para llegar a una verdad que no pertenece a ningún libro, a ninguna religión, ni a ninguna filosofía en particular. Es una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad misma. El universo opera sobre un sistema de causa y efecto. La sabiduría no es un conjunto de reglas morales que hay que obedecer para recibir una recompensa futura. Es el arte de alinearse con esta estructura de causa y efecto para producir resultados deseados en el presente. La insensatez, por otro lado, es la fricción constante contra esta estructura. Es intentar desafiar la gravedad y sorprenderse por la caída. La lección universal del Código Salomón es esta: puedes elegir vivir en armonía con la forma en que el mundo funciona realmente, o puedes pasar tu vida sufriendo en una lucha contra ella. La elección siempre ha sido tuya, pero hasta ahora es posible que ni siquiera supieras que tenías una elección. El viaje que comenzamos con un misterio sobre millonarios y un libro antiguo concluye aquí, pero tu verdadero viaje apenas comienza. La revelación de este conocimiento oculto no es un destino, es un punto de partida. Te ha sido entregado un mapa, pero eres tú quien debe caminar por el territorio. Te ha sido entregada la llave,
pero eres tú quien debe tener el coraje de abrir las puertas y enfrentar lo que hay detrás. El piloto automático ha muerto. Ya no tienes el consuelo de la ignorancia ni la excusa de la mala suerte. Cada decisión, cada palabra, cada asociación a partir de ahora recae sobre tus hombros con el peso y la claridad de esta nueva conciencia. Has sido despertado a un nivel de juego más profundo, y aunque a veces pueda sentirse solitario, la soberanía y la paz interior que provienen de navegar tu vida con intención son la recompensa final. Hemos llegado al final de esta decodificación, pero es el comienzo de la tuya. Si este conocimiento te ha servido de mapa en un mundo que a menudo se siente como un laberinto, te invito a suscribirte y a unirte a esta comunidad de buscadores. Comparte este viaje con alguien que creas que está listo para despertar, con alguien que intuyes que está buscando las mismas respuestas, porque el conocimiento, a diferencia del poder, crece cuando se comparte. Y ahora te dejo con la única pregunta que realmente importa, la que resonará en tu mente mucho después de que este vídeo termine. Ahora que sabes que el código existe, que has visto sus patrones en el mundo y en ti mismo, ¿cuál es la primera línea de tu propio código que vas a reescribir?